Hola familia, hoy vamos a hablar del insomnio de Pedro. Pedro llega a mi consulta desesperado. Hace un montón que no puedo dormir. Estoy estresado, estoy agotado mental y físicamente. Hice un montón de tratamientos y no logro descansar en paz. Bueno, ¿y desde cuándo venís resintiendo ese síntoma? Pedro hoy tiene 40 años y me dice, no sé, hará 3 años más o menos que empezó todo esto. Empecé de a poco, pero ahora ya es insostenible, no puedo dormir. Cuando abrimos el espacio-tiempo en consulta, nos encontramos con que hay otro Pedro en ese árbol genealógico. Entonces le pregunto, acá hay otro Pedro, ¿vos sabías eso? Ah, no sé, sí, creo que es un hermano de mi papá, pero me parece que lo mataron o lo asesinaron, no lo recuerdo. Eso surge del análisis del árbol genealógico en consulta. Entonces le digo, si estás dispuesto, podemos hacer un ejercicio para ver quién era ese Pedro. ¿Vos sabés que estás en afinidad energética con ese Pedro que era el hermano de tu papá, que era tu tío? No, ni idea. Bueno, en ese ejercicio vemos y experimentamos qué le había pasado a ese tío que también se llamaba Pedro. Resulta que era un guerrillero político y fue asesinado mientras dormía. Más tarde, cuando Pedro viene a otra consulta, ya con sus síntomas sanados, ya pudiendo dormir y descansar, cuenta que su padre le comenta que lo habían asesinado, sí, mientras él dormía y que ya lo venían buscando hace tiempo. Entonces era totalmente lógico que Pedro, mi consultante, no pudiera dormir. Estaba su organismo en una alerta absoluto. Tengo que dormir con un ojo abierto. No puedo dormir, tengo que vigilar, tengo que controlar porque es peligroso. Me están buscando, me pueden matar. El insomnio está ligado a eso, a culpabilidad, a cosas no resueltas que mi cabeza sigue tratando de resolver durante la noche, a situaciones que quiero resolver en mi vida pero no le encuentro solución. Entonces el sistema biológico queda en alerta y queda la mente tratando de resolver lo que no se pudo resolver en vigilia. En este caso, él estaba en afinidad energética con ese Pedro, que era su tío. Él no lo conoció, lo asesinaron antes de que él nazca, pero tenía su mismo nombre. Y como ya un poco cuento en mi video de Nuestros Muertos, que son 3 videos muy interesantes, nadie muere nunca. La energía no se destruye, la energía se crea y se transforma. Entonces mi consultante ahora era ese Pedro que volvió con esa energía no resuelta, muy dolorosa en el sistema familiar, y estaba experimentando todos esos temores, toda esa alerta que sufrió su tío que él ni siquiera conocía. Inclusive como su padre, el padre de mi consultante, de Pedro, estaba muy enojado con ese hermano
por diferencias políticas, no quiso hablar nunca más de la muerte de su propio hermano, y eso era casi un secreto familiar, se sabía muy poco de lo que había pasado ahí. Y eso también hacía que mi consultante se llevara muy mal con su propio padre, porque estaba también reviviendo esa batalla que había entre hermanos, porque su propio padre volvió a traer a su hermano asesinado en su hijo. Y entonces hacía un tiempo que no se hablaban y estaban aislados, totalmente enojados el uno con el otro. Cuando mi consultante en consulta hace su trabajo, reconoce qué pasó ahí, cuál era el origen de su síntoma, por qué él no podía dormir, cuando puede diferenciarse y reconocer a ese otro Pedro que no es él, que es su tío, que falleció, que lo asesinaron, cuando lo honra y lo reconoce, cuando puede centrarse en sí mismo y decir yo soy este otro Pedro, él sana totalmente su síntoma, baja todo el estrés de su sistema y puede dormir. Inclusive me manda mensaje diciendo el domingo hasta me dormí una siesta. Y antes no tenía ni energía, llegaba filtrado del trabajo porque iba sin dormir, agotado mentalmente y físicamente. Llegaba a mi casa y no podía jugar con mi hijo porque yo estaba totalmente irritable porque estaba agotado. Hoy Pedro finalmente y felizmente sana su síntoma, pero más allá de sanar su síntoma y poder dormir, también comprende cuál era esa historia dolorosa, ese conflicto familiar que no estaba resuelto. Y él fue el héroe para resolver ese conflicto familiar. Así se resolvió el insomnio de Pedro. Que todos los seres sean felices. Gracias, gracias, gracias.